Because you don't see yourself as a pop star like most of them, or? I don't know. I mean, not really. Okay. Yeah, I don't think so. I don't feel like one. I don't know if it's relative. I don't know if you asked any of the other people that you would consider pop stars, if they would say, yes, I think I'm a pop star. I don't know. I know I'm not a rock star either. La mayor parte de las veces, siempre vemos el debut como el nacimiento de la trayectoria de un cantante, un inicio explosivo que deslumbra a un público y lleva a la estrella a ser reconocida por la industria. Sin embargo, eso no siempre es así. Sia Furler tuvo que moldear una carrera que empezó en los 90 y llegó a su reconocimiento internacional a partir de 2010. Una cantante con una gran técnica vocal que deslumbra tan solo oírla, con líricas llenas de un pasado tortuoso, recaídas en drogas y alcohol y un éxito incontrolable. Una artista con un ideal de antifama, aplaudida por muchos y rechazada por otros. Soy Oscar Giral y hoy en Mundo Pop hablaremos de la intérprete que demostró que no hacía falta ver su rostro para poder disfrutar de su música, la talentosa e inconfundible Sia. La infancia de muchos cantantes constantemente se nos ha vendido como una niñez idílica, con padres que los apoyan y sueños cumplidos. Sia no es la excepción de esta regla, sino la realidad. Su primera conexión con la música fue gracias a sus padres, artistas de diferentes bandas, algo que inspiró de cierta manera a la cantante a querer conseguir ser como ellos. Tras el divorcio, Sia perdería el apoyo y contacto de su padre, y viviría en la sombra de una madre con depresión posparto. A la edad de 9 años, sus traumas iniciaron después de ser abusada sexualmente. Esto la marcaría a lo largo de su vida personal y artística. A mediados de los 90, la intérprete entraría en su primera banda de jazz, llamada Crisp. No obstante, se disolvería a principios del 97, después de haber lanzado junto a ellos 2 discos. La cantante se tomaría un descanso en Italia, donde sería descubierta por un DJ en la sala de un karaoke, dando paso a la producción de su primer álbum de estudio, con el seudónimo de Sia Furler. Only Sea es un álbum que abarca letras sobre el racismo y la homofobia. La artista quería cambiar el mundo con sus mensajes. El disco no contó con una promoción y tan solo pudo vender 1.200 copias, aunque consiguió una aparición en la serie de televisión Home and Away, demostrando su gran talento como vocalista. Pero su vida se llenaría de tragedia después de la muerte de su pareja de aquel entonces. La ira destrozó al artista, estando a punto de abandonar sus planes de vivir en Londres, para quedarse en su país natal, Australia. Sin embargo, una sola decisión cambiaría por completo su carrera. Sia viajó a la ciudad británica para desarrollar su trayectoria musical, donde actuó como vocalista de fondo de la banda Jamiroquai y colaboró junto al grupo Downtempo 07 en sus primeros 3 álbumes de estudio, e incluso realizó una gira con ellos. En el 2000, firmó un contrato de grabación con el subsello Dancepool de Sony Music y lanzó su primer sencillo oficial, Taken for Granted, que alcanzó el puesto número 10 en la lista de singles de Reino Unido, marcando su primer éxito en el país europeo. Un año después estaría preparando su segundo álbum en solitario, Healing is Difficult, que combina jazz retro y música soul, centrándose líricamente en cómo ella pudo lidiar con la muerte de su primer amor. Disgustada con la promoción del disco, Sia despidió a su manager, dejó Sony Music y firmó con Go Beat, una sucursal de Universal Music Group. Esto daría paso a su primer EP, Don't Bring Me Down, donde la canción principal formaría parte del soundtrack de una película francesa, y no sería el único tema relacionado con lo audiovisual. Sia daría presencia de su voz en el final de la exitosa serie de 6 Feet Under, con la desgarradora balada de Breathe Me. Gracias al programa, el sencillo consiguió vender más de 1,2 millones de copias en los Estados Unidos, y este triunfo vino acompañado con su siguiente proyecto discográfico, Colors the Small One. El disco recibió las alabanzas de los críticos, los cuales lo nombraron un trabajo brillante y atrevido. Sia estaba en las puertas de entrar en la industria musical. Decepcionada por la escasa promoción que la compañía dio a su álbum, la cantante abandona el sello discográfico para mudarse a Nueva York y con la ayuda de su nuevo manager, crearía una gira nacional para mantener la fama que obtuvo con la serie, que daría paso a la nueva era de Sia. Con su cuarto álbum de estudio, Some People Have Real Problems,
nos mostraba una nueva faceta de ella misma, una imagen infantil con tintes abstractos, en un proyecto que presentaba a Sia en el pop, muy diferente a sus trabajos anteriores, además de alcanzar el puesto número 26 en el Billboard 200, siendo su debut en dicha lista. Durante esta era, Sia empezó con la composición de temas para otros artistas, tales como lo hizo para una de sus grandes amigas y colaboradoras, Christina Aguilera, para su icónico álbum Bionic. Pero la fama llegaría a su vida en el 2010, con el lanzamiento de su quinto proyecto discográfico, We Are Born, alcanzando el puesto 37 en el Billboard 200 y consiguiendo sus mejores críticas durante aquellos años. Una mezcla del pop y el dance pop, con una atmósfera colorida a su paso. Sia siguió componiendo para diferentes superestrellas de la industria. Entre las más conocidas fueron Rihanna, Katy Perry, Beyoncé o Britney Spears. Sin embargo, hubo un tema que consiguió posicionarse en la cima de su carrera artística: Titanium, una hermosa balada electro house que deslumbró a los expertos musicales y a la recepción del público. Esto acumuló la furia de Sia, ya que en un principio no estaba interesada en sacar su versión. No obstante, después de ciertas condiciones que dio al DJ, el triunfo no sería tan malo después de todo. Con esto continuó poniendo la voz a diferentes canciones que quedaron en la mente de la cultura pop. Junto al éxito vinieron los problemas: adicción a las drogas, al alcohol y la recaída a la depresión. En 2010, Sia escribió una nota de suicidio, pero la llamada de un amigo suyo fue lo que la salvó. Luego de esto se unió a Alcohólicos Anónimos y ha podido estar sobria desde entonces. La artista canceló varios eventos promocionales y espectáculos debido a su mala salud por aquellos años. Contestar aquella llamada no solo salvó su vida, sino también pudo disfrutar de todo el reconocimiento que viviría solo un año después. A finales de 2013 anunció otras dos sorpresas que fueron claves para la evolución de su trayectoria musical. En primer lugar, el anuncio de su tan esperado próximo disco y su tan controversial y admirado Manifiesto Antifama, que derivaría en su decisión de cubrir su rostro para proteger su privacidad. El año siguiente, por fin, daría a conocer su imagen icónica que hoy recordamos: el brillo contra la depresión y la melancolía. De esto nos habla en su carta de presentación, Chandelier, acompañado con un videoclip que marcaría un antes y un después en la cultura musical y en la cantante. Nos mostraba a una niña interpretada por la bailarina Maddie Single, la cual nos cuenta su historia de miedo y superación mediante sus pasos de baile. El primer single contó con una promoción masiva, siendo admirada, interpretada y parodiada por todo el mundo. Pudo posicionarse en el top 10 del chart estadounidense, además de contar con 4 nominaciones en las categorías más importantes de los Grammys. El álbum contó con una recepción apoteósica. Los críticos elogiaron la voz de Sia, la propuesta de un trabajo más oscuro, la producción, así como el contenido lírico del álbum, que mostraba una lucha para lidiar con el trastorno bipolar y los malos hábitos. Comercialmente, el álbum debutó en el número 1 en la lista de Billboard 200, vendiendo en su primera semana más de 52.000 copias. Muy alejado de la chica que no creía posible llegar a esas cifras en su debut como solista. Sia no solo estaba cumpliendo un sueño hecho realidad, sino que con ello daba un mensaje muy importante al no mostrar su cara. Todo el mundo puede ser Sia, demostrando estas palabras no solo con los vídeos musicales, sino también con sus impresionantes presentaciones, donde colocaba a diferentes personas para representarla. Junto a la promoción fueron lanzados 3 sencillos oficiales: Bad Girls Cry, Fire Meet Gasoline y el polémico Elastic Heart, donde el videoclip abarcaba su dura relación paternal. Los dos pasaban por problemas mentales de salud, causando confrontación entre ellos, y cuando ella pudo salir, intentó con todas sus fuerzas salvarlo, pero ya era demasiado tarde. Un tema que llegó en un momento difícil para ella, donde su padre, tras el éxito de su hija, repudió sus logros y dejó ver su envidia ante el triunfo, además de la oleada de críticas que recibió por el supuesto contenido pedófilo que poseía. Solo pasó un año hasta que se dio a conocer su nuevo material discográfico, poniendo como primer single el potente tema de Alive, una pista que originalmente fue escrita para Adele, con una perspectiva diferente a la de Sia. Ella misma lo remarca en el título del álbum, This is Acting.
una recopilación de canciones que Sia no escribiría para ella misma, sino palabras o perspectivas de otros artistas. El disco fue un gran éxito. No obstante, solo disminuyó en las críticas profesionales, remarcando el parecido con su proyecto anterior, pero acercándose más al pop comercial. Para la lista de Billboard 200 fue bloqueada en el puesto número 4, pero por otra parte sacó singles exitosos, como lo fueron Ship Thrills, tema rechazado por Rihanna, el cual pudo alcanzar la cima del Hot 100, proclamándose en el sencillo más exitoso de la intérprete, y en su primer número 1 en dicha lista. Y para promocionar el disco, Bird Set Free, rechazada por Rihanna y Adele. Tiempo después daría luz a la reedición del disco, donde como sencillo líder mostraría The Greatest junto al rapero Kendrick Lamar. El videoclip daría homenaje a las víctimas del tiroteo de un bar LGBT en Orlando, apareciendo Maddie Ziegler pintándose los colores de la bandera del orgullo en las mejillas, rodeada de 49 bailarines más, coincidiendo con las personas muertas de la masacre. Sia se pronunciaba ante el colectivo, dando voz desde sus inicios a una comunidad donde ella pertenece, sintiéndose identificada como queer. Siguiendo con la promoción del álbum, como último sencillo sacó Move Your Body, tema en un principio para Shakira. A lo largo del tiempo, canciones como Unstoppable serían reconocidas gracias a la influencia de TikTok en las generaciones jóvenes, y con ello otro tema que formaría parte de su primer álbum navideño. La pista Snowman sería tendencia en las navidades de 2020, convirtiéndose en otro éxito del artista. Durante el 2018, Sia se juntaría con Labyrinth y el DJ Diplo para formar su grupo LCD, una combinación de sus iniciales que da como resultado el nombre de una droga psicodélica, aprovechando el doble sentido para formar una era llena de fantasía y colores. Sin embargo, la sonrisa y diversión acabaría irónicamente con la producción de su primer largometraje, Music. La trama se centra en Sue, un espíritu libre alejado de su familia, que trafica con drogas, pero que llegará a convertirse en la cuidadora de su media hermana. Music, un adolescente autista. Sue lucha con esta nueva responsabilidad junto a la combinación musical en un mundo lleno de colores. La película intentaba dar visibilidad a este grupo de personas, las cuales no son tan representadas en la pantalla grande. No obstante, al publicarse el tráiler, Sia fue duramente criticada en las redes sociales por muchos motivos. Uno de los principales era la elección de la bailarina Maddie como el personaje autista, y no a una persona que de verdad lo padezca. Además del disgusto en la comunidad tanto autista como general, en los colores tan llamativos usados en las secciones musicales, y esto lo tomaron como una burla. Todo por la gran desinformación de la cantante ante el trastorno. El odio y la cancelación no pararían hacia el artista, hasta el punto de abandonar cualquier red social durante meses. Hace nada, Sia apareció para una entrevista después de todo el escándalo, y dijo lo siguiente. You know, I'm social media clean. You know, I got a lot of backlash from my movie, and it hurt so bad that I had to go to rehab for trauma, because it was like reliving my childhood being rejected, like just by everybody, like, or having people be cruel, or so I had to go into rehab, and I stopped looking at anything online, and and it was the greatest thing I've ever done, and that was maybe 10 weeks ago. Quizá sea verdad esta frase. Cuando un hombre comete miles de errores, es igualmente perdonado, pero cuando una mujer comete un único error, es condenada de por vida. Sia es amada por su gran voz, sus letras llenas de amor, empoderamiento y apoyo a cualquier minoría. Toda su lucha para transmitir su mensaje de igualdad no pudo convencer a muchos, los cuales casi acaban con ella. Una carrera llena de baches, enfermedades y el peor lado de la fama, de ser amada a odiada. Lo que parece ser el final de una estrella, tan solo es el resurgimiento de un nuevo comienzo para la artista. Solo esperemos que esto sea así, porque Sia Farler tiene aún mucho más que demostrar. Antes de acabar, me gustaría agradecer a todos los que se han unido al canal. Muchas gracias por el apoyo, y recuerda que si quieres un saludo y más beneficios, puedes unirte al canal con el link que dejo en la descripción.
Si te ha gustado este vídeo, dale like, compártelo con otros fanáticos del pop y suscríbete para ver más contenido como este. Comenta qué te ha parecido y si quieres que hable de otro tema relacionado al entorno pop. Recuerda que en la descripción encontrarás el enlace al grupo de Facebook y a mis redes sociales. Muchas gracias por verme y nos vemos en mi siguiente vídeo.